Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast, ¿Quién soy? Y el día de hoy tengo a un invitado que de entrada me agrada mucho la idea porque es un paisano, es lagunero de corazón y es una persona a la cual tiene una impresionante trayectoria en cuanto a la educación y vamos a dejar que él solito se presente. Él es Aldo Valdés. Cuéntanos, ¿quién es Aldo Valdés? Gracias, Rodolfo. Híjole, yo creo que es la pregunta más difícil que hay, ¿no? Cuando empiezas como a desarrollarte o a familiarizarte con cuestiones de filosofía, siempre es lo primero que te cuestionas y supongo que por tu experiencia en el podcast, pues también te has dado cuenta que es difícil que hablando en primera persona podamos decir quiénes somos. Pero yo creo que quizá la manera más sencilla de presentarnos siempre sea como rebobinando qué hemos hecho, nuestras acciones, a qué nos dedicamos, cómo somos, y a lo mejor por ahí se pueden encontrar respuestas. Entonces, pues yo creo que en los siguientes minutos a lo mejor yo mismo, sin darme cuenta, voy a ir improvisando y diciéndoles quién soy. Vamos a irnos en una línea de tiempo lo más atrás posible, a recordar a ese Aldo pequeñito, algo que te acuerdes, anécdotas que atesores de tu infancia, de cómo fue tu crecimiento, de cómo fue tus primeros acercamientos hacia darte cuenta cuál era tu misión o lo que ibas a hacer exactamente, o sea, lo que ibas a representar, a dónde querías llegar, qué objetivos tenías en mente, si fueron cambiando conforme fuiste creciendo, etcétera. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, o sea, si tuviera que pensar en la infancia y en las primeras etapas, creo que siempre tuve una infancia feliz. En ese sentido, definitivamente eso me ayudó, tener mucho amor y mucho apoyo por parte de mis papás, de mi hermana, de mis amigos. Desde chiquito yo creo que ya se notaba que iba a ser como muy amiguero, muy sociable, y que me preocupaban a lo mejor las cuestiones del entorno. Desde un punto de vista de la empatía, yo creo que desde niño empecé a desarrollarme más en ese aspecto con los demás, ¿no? De acompañar, de preocuparme, de apoyar, pues de manera muy recíproca. Yo creo que porque así era en mi casa, yo proyectaba lo mismo. Experiencias así como destacables, pues quizás sí, yo creo que a todos nos marca la infancia, de maneras que a veces no visibilizamos, pero nos marca mucho. Y desde muy pequeño, por el trabajo de mis papás, me tocó vivir en diferentes lugares. Entonces creo que esos cambios de ambiente definitivamente influyeron en quién soy. Ya me estaba formando. Entonces desde muy chiquito, sí nací en Torreón, efectivamente, pero desde muy chiquito me tuve que estar moviendo por cuestiones laborales de mi papá y de mi mamá. Y creo que eso también me ayudó a lo mejor a convivir con las diferencias y a reconocer esas diferencias sin tantos tabús o sin tantas broncas desde una etapa muy temprana. Adecuarte a los cambios constantes. Exacto. Y convivir con personas a lo mejor en una pluralidad, ¿no? Muy vasta, sin crecer como en un ambiente tan homogéneo, sino más bien, sí, lo que tú dices, adecuarte a los cambios, reconocer las diferencias, no estar cerrado a eso, ¿no? Porque al final la vida así es, o sea, lo único constante es el cambio y tenemos que adaptarnos a eso. Claro. Entonces creo que esa como resiliencia, sí tuve oportunidad de experimentarla desde chiquito. O sea que siempre estuviste acostumbrado a no estar dentro de un molde, a decir, a ver siempre lo que había más allá. ¿Cómo fue darte cuenta de qué camino querías tomar en cuanto a tu educación? Bueno, al principio de niño pues me adecuaba a lo que había. Yo creo que cuando ya empecé a tomar decisiones más autónomas y a tomar más responsabilidad, quizá fue a partir de la prepa. Estas mudanzas constantes sí influyeron mucho. Yo creo que desde secundaria yo ya sentía que podía ser muy autónomo y que además había ciertas áreas de interés en las que yo me quería desarrollar. Pero quizá todavía como adolescente pues tienes así como un desbalance natural
Y ya en la prepa, que vas agarrando camino de manera un poquito más ordenada, creo que ahí fue cuando los hobbies se convirtieron en algo un poco más serio, que me dictó también hacia dónde quería ir en mi educación formal. Efectivamente, si tuviera que pensar, por ejemplo, en cuáles fueron esos detonantes o esos caminos que me di cuenta que quería seguir, yo creo que muchos tenían que ver precisamente con las humanidades, las ciencias sociales, la gestión cultural y el desarrollo social. Entonces, cuestiones que a lo mejor conoces primero de manera como más informal, ¿no? De querer ayudar a otros, involucrarte como voluntario en algún proyecto, tocar algún instrumento musical, este tipo de cosas que a lo mejor en la prepa empiezan a hacerse parte de tus hobbies, de tus pasiones, pues dije, híjole, ¿cómo le hago para encarrilar? Porque además eran muchos intereses y muchas inquietudes. ¿Cómo le hago para encarrilar esto ya hacia mi educación y mi formación, ¿no? Entonces creo que fue justo ahí en la prepa cuando me di cuenta de lo que quería. Entonces en aquel momento, de pura chiripa, me topé con una carrera que era bastante general, pero que me permitía pues precisamente combinar varias de las cosas que me apasionaban. Era una carrera que ya no existe en el TEC de Monterrey, existió en su momento en la Ciudad de México, que se llamaba Humanidades y Ciencias Sociales, así de genérica. Y la verdad es que le atiné, o sea, sí era lo que quería. Desde el inicio me di cuenta que podía precisamente encontrar un balance entre la gestión cultural y el desarrollo social o el trabajo social. Y bueno, pues es el TEC, entonces también te metían una currícula entera de administración que es muy necesaria, ¿no?, cuando quieres emprender. Entonces, pues por ahí le di en cuanto a mi educación. Y eso sí fue ya, yo creo que el detonante más grandote en cuestiones de formalidad. O sea, creo que esa etapa, cuando tú decides qué quieres estudiar y te avientas a desarrollarte en lo académico, es cuando más aprovechas las conexiones, los aprendizajes, y cuando empiezas a crecer, o sea, realmente, no solo en lo educativo, sino también en lo laboral. Sí veo ahí como un turning point justo entre la prepa y la carrera. Creo que fue cuando empecé a definirme más. Y desde el ámbito profesional, evidentemente no puedo dejar de sacar a relucir un galardón que se te ha otorgado. ¿Qué fue para ti? ¿Cómo sucedió? O sea, porque se dice fácil, pero hubo un camino antes de eso. Sí, y creo que es un camino que, lejos de así la pomposidad del premio o la ambición de los galardones, o sea, no, creo que más bien es, como tú dices, un camino que se va construyendo de manera consciente y con congruencia. Me explico. O sea, más que desarrollarme únicamente en el sector educativo, que es donde trabajo hoy en día y donde he trabajado en los últimos 7 años, creo que siempre he sido muy dado a, como en la carrera, a combinar los procesos educativos, que son muy necesarios. Yo creo, siempre lo digo y estoy bien convencido, que la educación es una de las pocas cosas, de las pocas vías así anchas que nos pueden ayudar a cambiar el entorno. No veo muchas más opciones. O sea, creo que a largo plazo las cosas cambian para bien cuando tienes un sistema educativo que funciona. Eso te ayuda a prevenir muchos de los problemas que tenemos como sociedad. Y que me encanta que aparte de la parte como educativa en cuanto a lo técnico, también está sensibilizado por la parte cultural, que creo yo también es muy importante. Yo lo he hablado muchas veces e incluso llegué a tener un programa que era de variedad teatral, era un programa de teatro aquí en La Laguna, y llegamos a tener un debate sobre cómo en los Estados Unidos o en otros países llevan teatro como materia, o sea, les enseñan Shakespeare desde temprana edad, les enseñan cuestiones de literatura, historia del arte, y son cosas que no están presentes en el sistema educativo de México. Y que si bien yo puedo decir, y soy un convencido, que a mí el teatro o el arte, las artes, me ayudaron muchísimo a saber eso, quién soy,
a poder expresarlo, a decir, ok, esto sí me gusta, esto no me gusta. Y creo yo que el que tú tengas como esa sensibilidad como de combinarlas, o sea, de mimetizarlas, habla mucho del por qué se te otorga esta mención, porque pues ayuda, o sea, va como de un todo, va como de la mano. Claro. No sé qué me puedes decir Sí, sobre... no, no, justo, o sea, me voy a basar en lo que tú comentaste. Yo creo que las humanidades y la educación tienen que ir de la mano. Eh, y la educación también es un proceso transdisciplinario. O sea, no hay que pensar solo en la educación dentro del aula con ciencias duras. La educación tiene que ser integral y tienes que tener ese tipo de espacios de expresión como los que comentabas, porque te permiten conocerte de manera intrapersonal y además reconocerte en los otros de manera interpersonal. O sea, para tener como condiciones, no sé, de una cultura de paz, para poder a lo mejor, pues quitarle o limar asperezas a todos los temas que de repente como sociedad nos polarizan y nos frenan y nos hacen tomar decisiones bien locas. Precisamente creo que ahí es donde la educación y las humanidades, o sea, tienen que ir de la mano. Y sí creo que en los sistemas educativos más avanzados del mundo han entendido bien eso. Una educación sin la ética no es suficiente. Tienes que encontrar ese balance. Y yo creo, hace un ratito lo estaba pensando, que la educación por sí misma tiene que también, vamos a pensar en el sistema educativo mexicano, o sea, tienes que fomentar que fuera del aula también esos conocimientos trasciendan, ¿sí? Hablando del premio, por ejemplo, yo creo que ese tipo de distinciones suceden no solo por lo que hagas en una sola área, y si lo tuviera que pensar de manera personal, yo creo que eso cayó precisamente porque a la par digamos, mi chamba en la educación, pues siempre he procurado tener también trabajos de campo en los que se combine, pues sí, la gestión cultural y también proyectos sociales. Y eso le da mucho oxígeno a tu labor docente. Y eso te ayuda también a que tus alumnos y tus alumnas puedan tener experiencias, no solo que se les despierte el interés, que es muy importante, sino también que puedan tener experiencias sociales y culturales que trasciendan el aula, ¿no? Entonces, sí creo que cuando decía que la educación tiene que ser integral, pues sí, aparte de esa vocación educativa que tenemos que tener los docentes, tenemos una gran responsabilidad en el aula. Creo que lo ideal es que busquemos siempre combinar eso con otras inquietudes, con otras pasiones, con cosas que realmente nos gustan y que podamos compartirle y transmitirle a los alumnos. Claro. Eso puede ser una huella mucho más visible que el limitarnos únicamente a lo que sucede en el momento de clases. Hablando un poco de actualidad, de lo que vivimos hoy en día, en cuanto a los ajustes, a la dinámica que se tuvo que cambiar a raíz de la contingencia, de una pandemia global, en cuanto a la educación, hay cosas en las que nos hemos sentido frenados. Yo comparto contigo la parte de la docencia y de repente sí se me complica el decir, ¿realmente están captando lo que estoy tratando de decirles? Porque al igual que tú, yo soy muy de la idea que también esa parte que uno impregna en los alumnos radica un poco en la conexión social que logras hacer con ellos. Y pues en cuestión digital es imposible o nulo lograr esta conexión. Uh-huh. ¿Cómo te has visto tú? ¿Qué obstáculos se te han presentado? ¿O cuáles han sido las áreas de oportunidad en las que te has querido enfocar para poder lograr pues esa evolución? Porque a lo mejor el aprendizaje lo están teniendo, pero que realmente tengan ese chip, que cambie ese chip en los chicos. Sí, es todo un tema. Yo creo que es un tema complicado porque impacta en muchas áreas de nuestra vida, lo social, en lo económico, en lo político. A todos nos cambió la vida este año. Y por otro lado, creo que también es un tema complejo porque no alcanzamos a dimensionar ahorita las repercusiones
de lo que está pasando, estamos adentro del problema, en el ojo del huracán. Entonces es difícil que tengamos como esa distancia necesaria para poder tener un análisis claro de qué es lo que va a suceder, cómo nos sentimos. Ahorita la vida fluye y ya esta realidad parece cotidiana. Entonces, por lo mismo creo que es difícil darnos cuenta de muchas cosas que están cambiando, que ya cambiaron y que van a cambiar. Si me tuviera que enfocar en la docencia, yo creo que sí, el no estar físicamente con los alumnos, claro que impacta, muchas veces de forma negativa. Creo que el hecho de que los alumnos no puedan interactuar entre ellos, eso es algo que les ha afectado bastante. Como docente sí, en la transmisión de conocimientos, claro que hay un reto más grande. Por otro lado, creo que trabajamos con generaciones que están bastante acostumbradas, o al menos más acostumbradas que algunos de nosotros, a trabajar vía remota y a estar todo el día en la pantalla, ¿sí? Eso no tiene... no lo tenemos que leer de manera simple, no es bueno o malo por sí mismo, simplemente es una peculiaridad, ¿no? de esta generación. Entonces, creo que a lo mejor ahí el área de oportunidad pues se puede trascender, ¿no? O sea, los alumnos saben, vamos a hablar a lo mejor en alumnos que tienen acceso a internet y a un dispositivo móvil, saben cómo emplearlo, ¿sí? Si la pandemia nos hubiera pegado 10 años antes o 20 años antes, hubiéramos tenido un panorama mucho más retador. Por otro lado, creo que la pandemia actual nos está abriendo los ojos en diferentes rubros y nos está haciendo ver cosas que tienen que cambiar. Y eso está bien. O sea, está bien que tengamos así como un frenón y que nos demos cuenta y visibilicemos muchas de las inequidades o de las brechas que existían y que se están desnudando ahora con más razón por la pandemia. Entonces, en el sector educativo, creo que también esta va a ser una buena oportunidad de cambio en diferentes aspectos, ¿sí? Lo que queda del año, yo creo que nos la vamos a aventar así, vía remota. Veo difícil que alcancemos el semáforo verde pronto. Y pues vuelvo al punto inicial de lo de la pandemia, ¿no? Eso nos va a impactar en muchas áreas de nuestra vida. Tenemos que ser resilientes y quizá la mejor vía para poder pensar a lo mejor en alternativas de solución primero a nivel personal, pues es la educación. Entonces creo que nuestra responsabilidad ahorita aumenta al cubo como docentes, porque sí tenemos que trabajar con nuestros alumnos, no únicamente en el plano educativo desde un punto de vista académico, sino también desde un punto de vista psicopedagógico. Es muy importante nuestra salud mental también, porque se han detonado series de ansiedad y que de repente ya no saben si es la carrera que querían, no saben si están tomando el camino correcto. Creo que nos dio la oportunidad justo de vernos como desde afuera y darnos cuenta de si es lo que queremos hacer. ¿Qué papel sientes tú que juegas en estos momentos en cuanto a la educación, o qué es lo que tú podrías llegar a aportar? Que sientes la necesidad por el simple hecho de que es algo que amas hacer. Yo creo que a nivel micro, primero pensar en cómo yo voy a acompañar, a transmitir los conocimientos, pero también lo que te comentaba hace un ratito, a apoyar a los alumnos y a las alumnas durante estos procesos, tanto educativos como desde un punto de vista interpersonal. Segundo, yo creo que en la institución donde trabajo, hacer más énfasis en estas cuestiones, y en a lo mejor la apertura que tenemos que tener y la sensibilidad que debemos de tener en momentos como este. Entonces creo que en la institución donde trabajo también siento la responsabilidad de hacer eso, o sea, junto con el cuerpo docente y con los colaboradores y las colaboradoras, pues repetir estos mensajes así como mantra para que todos estemos en ese canal y seamos mucho más comprensivos que de costumbre entre nosotros y hacia los alumnos. Va a pasar, ¿no? O sea, la pandemia va a pasar como cualquier pandemia, como cualquier crisis, pero sí creo que en este punto la educación, o sea, va a jugar un rol vital, porque además, cuando esto pase, pues vamos a tener secuelas. Entonces vamos a tener que estar listos para volver a esa tan mencionada nueva normalidad, que no sabemos cómo va a ser, pero en la cual otra vez la red de apoyo principal para muchos alumnos va a ser la escuela.
Pues muchísimas gracias, Aldo, por aceptar esta entrevista. Fue una plática muy amena. Está padre hablar con personas que tienen esa filosofía, esa historia de vida, esa pues, trayectoria, experiencia. Y pues espero que todo lo que nos escuchen, a lo mejor se les quede un chip distinto y a lo mejor se calmen tantito en cuanto a eso, porque creo que muchos papás ahorita están como volviéndose locos en cuanto a cómo que mi hijo va a tomar clase viendo la tele, o sea, como que no te, pues como tú dices, no vamos a terminar de entender porque estamos ahorita en el Claro. hoyo negro, o sea, estamos dando vueltas hasta que salgamos de ahí y ya sigamos navegando en aguas tranquilas, es donde vamos a decir, esto fue lo que pasó, esto fue lo que cambió. Te agradezco Exacto. mucho tu tiempo. Y pues nada, seguimos en contacto y tienes redes sociales para que te busquen, te sigan, etcétera. Claro, sí, en Facebook estoy como Aldo Valdés, en Twitter como Aldo Valdés L, en Instagram igual, Aldo Valdés, y así me pueden encontrar. ¿Sí? Perfecto. Pues bueno, agradecemos a Aldo esta pequeña entrevista que nos ha otorgado y nos vemos semana a semana en un episodio más de ¿Quién soy? Hasta la próxima.